Hola, hola, muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en este módulo 5 de la Cátedra Libre de Derechos Humanos Esther Ballestrino. Esta cátedra es una iniciativa de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay, CODEUPI, del Centro de Documentación y Estudios, CDE, y de la Facultad de Ciencias Sociales, FACSO, con el apoyo de Diaconía y de la Unión Europea. El objetivo de la cátedra es aportar a la democratización en Paraguay a través de la extensión de conocimientos sobre los derechos humanos y su relevancia como base constitutiva de sociedades basadas en la dignidad y en la de todas las personas y en la no discriminación. La Cátedra Libre lleva el nombre de Esther Ballestrino en homenaje a esta heroína civil paraguaya, política febrerista, luchadora por los derechos humanos y del movimiento de mujeres, exiliada en Argentina y una de las fundadoras de las Madres de Plaza de Mayo, desaparecida y asesinada en el contexto del operativo Cóndor en 1977 en el vecino país. Memoria por siempre para Esther Ballestrino. Hoy, 7 de abril, conmemoramos también el Día Mundial de la Salud y por ello, desde CODEUPI, junto con Alames y Amnistía y otras organizaciones fraternas, realizamos esta mañana una acción para visibilizar el enorme duelo social que está viviendo el Paraguay, con miles de familias desintegradas por la muerte de 4.500 personas a causa del COVID-19, colocando paños de cruz con los nombres de las personas fallecidas en las rejas del Ministerio de Salud. Este duelo debe derivar en un nuevo pacto que rehaga el pacto social roto por la desatención del derecho a la salud por parte del Estado paraguayo, declarando como bienes públicos los servicios, insumos y medicamentos necesarios para salvar vidas en el contexto de la pandemia. Hoy nuestro tema es el sistema penal y penitenciario. Se trata de un tema de lacerante actualidad de manera permanente en Paraguay. Y como ejemplo de esto tenemos el caso que afectó a la compañera docente de Faxo Cristina Rom, recientemente, de la amenaza de un procesamiento penal e incluso orden de detención por sus declaraciones en un proceso seguido ante la Corte IDH, cuando expresamente se prohíbe que las personas que declaran como testigos en los procesos seguidos en el sistema interamericano puedan ser procesadas penalmente debido a esto. Por suerte, este proceso hoy está archivado y expresamos nuestra solidaridad a la compañera Cristina por todo lo vivido. Igualmente, no podemos menos que insistir en nuestra solidaridad y exigencia de libertad de Vivian Genes, Pedro Areco y Luis Trinidad, jóvenes que hoy guardan reclusión por el uso abusivo de la prisión preventiva y la politización de los procesos penales como arma para la criminalización de la protesta social. Protestar es un derecho. El docente de hoy que ya nos acompaña, que tratará sobre el tema del sistema penal y penitenciario, es Dante Leguizamón. Hola Dante, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Él es abogado. ¿Qué tal? Bienvenido y bienvenido. Hola, quería saludar. Buenas tardes, buenas tardes a todos y a todas. Te presento brevemente y ya te doy la palabra. Dante es abogado, es máster en Derechos Humanos por la Universidad Nacional de La Plata. Él fue integrante del Comité contra la Tortura de la provincia de La Plata, Argentina, y también fue comisionado del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de Paraguay. Entonces, Dante, ya te doy la palabra. Tenemos hasta las 20 la clase y luego un tiempo para contestar las preguntas. También les recuerdo a todas las personas participantes
que después de la charla de Dante vamos a tener unos 10 minutos de pausa y volvemos con las preguntas. Durante esta pausa se va a habilitar el listado de asistencia en la transmisión, donde deben completar sus datos y al final contestar a 3 sencillas preguntas para un control de la atención a clases. Estas preguntas, las preguntas que tengan pueden escribirlas en los comentarios de Facebook y vamos a transmitir en esta sesión con Dante y también en los momentos en que Dante lo requiera pueden ir participando con preguntas sobre el tema a ser desarrollado. Bueno, sin más, comenzamos. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Antes que nada, agradecer la invitación para participar en la cátedra. Realmente un honor importante poder participar en una cátedra tan importante y bueno, también con el nombre de Esther Balestino, con todo lo que significa para los derechos humanos y para la memoria y para la lucha por los derechos humanos. Yo sí, Clide, te voy a molestar en distintos momentos porque voy a tratar al menos de que algunas cuestiones puedan ir respondiendo las personas que no están viendo para dar un poco de participación en la clase, ¿verdad? Entonces, bueno, sin más voy a arrancar. Primero, como para arrancar, me gustaría un poco repasar. Yo sé que esta es la quinta clase, ¿verdad? Pero y ahora sí les pido la participación activa. Si por favor pueden escribir en los comentarios, al menos 3 o 4 comentarios, si entendemos para qué sirven los derechos humanos, para qué se constituyen, para qué existen los derechos humanos y también ¿cuáles ustedes creen, en qué momento creen que nacen los derechos humanos y cuáles son sus antecedentes? Muy rápidamente para poder arrancar sobre eso, si hay algunos comentarios. Mientras escriben los comentarios, por supuesto, también me quiero solidarizar con las palabras que decía Clide con relación a la profesora de la Faxo, la profesora Rom, y también con relación a los 5 adolescentes, 5 personas que están imputadas en el caso de la supuesta, o sea, con supuesta participación en la quema de el Colorado Droga, ¿verdad? Son 5 los imputados, 3 hoy están detenidos y por supuesto solidarizarme muy especialmente con Vivian, que ella colaboró con nosotros en un proceso y en un trabajo muy importante desde el MNP que ahora les voy a presentar un poquitito. Yo no sé si hay algún comentario o continuamos, porque es un poco larga, me parece, la clase. Bueno, perfecto. Básicamente, para arrancar la idea era que un poco consultarles, ¿verdad? Pero bueno, los derechos humanos en general sirven para limitar el poder del Estado. Es fundamental entender que los derechos humanos buscan de alguna manera limitar ese poder que tiene el Estado para realizar distintas cosas. En el caso que nosotros nos toca es el poder de castigar, ¿verdad? Sobre esos, los derechos humanos no nacen, digamos, de la noche a la mañana en un instrumento y tampoco son de ninguna manera concesiones que nos da el Estado para reconocernos como personas, sino que los derechos humanos, y siempre que por lo menos me escuchen a mí hablar en algún lugar, hablo desde los derechos humanos, hablo desde el entendimiento que los derechos humanos son el resultado de las luchas sociales. Es el producto de las conquistas de la sociedad. O sea, no son concesiones del Estado, no nacen espontáneamente, sino nacen como parte de un conjunto de procesos sociales y que se abren y se consolidan y consolidan esos espacios de lucha a partir de la concepción de la dignidad humana. Bueno, dicho ahí esto... Perdón, Dante, ahí tenemos un comentario sobre para qué sirven los derechos humanos.
Julio Pallarolas nos dice: las personas imputadas no pueden guardar prisión preventiva con personas condenadas. Es un elemento que hace a los derechos humanos. Exactamente. Ahora voy un poquitito a la parte del sistema penal y penitenciario y es un resumen muy cortito, digamos, de cuáles son los derechos y los derechos que limitan ese poder de castigar del Estado, que tiene que ver con el derecho a la vida, la prohibición de la pena de muerte, la integridad física, la prohibición de tortura, el derecho a la libertad, las reglas de aprehensión y detención, la excepcionalidad de la prisión preventiva, que tiene que ver un poco con lo que hablábamos con relación a las 3 personas que se encuentran hoy en prisión preventiva, donde hay claramente un abuso a la prisión preventiva, el plazo razonable para ser juzgado, la necesidad de ser llevado ante una autoridad al momento de ser detenido o aprehendido, y los derechos procesales que guardan relación con la administración de justicia, la igualdad ante la ley, eh, eh, la protección contra la discriminación, el principio de retroactividad, tribunal independiente y distintos derechos que que buscan limitar esto, el poder del Estado frente a su poder de castigar, como decía. Entre esos derechos también nos brindan herramientas para, de alguna manera, medir, digamos, cuáles son, o sea, cuando hablamos de un lugar de detención que no cumple las medidas correctas, cuáles son las limitaciones con relación o cuáles son los mínimos que debe cumplir el Estado a la hora de privar de libertad a una persona, y eso tiene que ver con las reglas de Mandela y tiene que ver también con el comentario que nos hacía el compañero sobre que las personas privadas de libertad que están en prisión preventiva no deben compartir espacios con personas condenadas, algo que estamos bastante lejos de cumplir en Paraguay. Sin embargo, ustedes en las anteriores clases trabajaron sobre los mecanismos tanto de Naciones Unidas como del sistema americano, los mecanismos y los comités de derechos humanos que se encargan que sirven de manera supletoria cuando en nuestros países no se cumplen o no se cumplen los derechos humanos, y muchas veces son mecanismos extraordinarios, por decirlo de alguna manera, para exigir nuestros derechos, para que nos resarzan, nos reparen las violaciones de derechos humanos. Pero existe un mecanismo diferencial en el sistema de Naciones Unidas que tiene que ver con sistemas de prevención de violaciones de derechos humanos. En general, todos los comités y tanto la Comisión Interamericana, si bien desarrollan algunas actividades en clave de prevención de violaciones de derechos humanos, en general las causas que reciben es sobre violaciones de derechos humanos causadas, digamos, realizadas. Entonces, el único sistema efectivo, o el que está instalado, es el sistema de prevención relacionado a la tortura, porque conectado con las reglas que les estaba mencionando, con los derechos que buscan limitar ese poder de castigar del Estado. Este sistema de prevención de la tortura se da en el segundo protocolo a la Convención contra la Tortura, que crea el Subcomité de Prevención de la Tortura, que es un organismo en el seno de Naciones Unidas de expertos y expertas que monitorean cárceles y los sistemas de encierro en todo el mundo. Este mismo protocolo trae aparejada la obligación del Estado de la creación de los mecanismos nacionales de prevención de la tortura. Estos mecanismos nacionales, bueno, en Paraguay también lo trabajaron en un anterior módulo. También trabajaron sobre el funcionamiento del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura del Paraguay. Estos mecanismos nacionales tienen la función de monitorear estos derechos que están marcados, que los acabo de mencionar, tanto en los espacios de privación de libertad como otros espacios, o sea, tanto en el sistema penal, sistema penitenciario, como en otros espacios de privación de libertad, ¿verdad? Como a nosotros nos interesa el sistema penitenciario, el sistema penal y el sistema adolescente, vamos a preguntarnos cuál es la situación actual en Paraguay
con relación al sistema penitenciario y al sistema penal, ¿verdad? En Paraguay existe hoy, y viene desde hace 20 años, se viene desarrollando un crecimiento exponencial de la cantidad de personas privadas de libertad. Si ustedes miran esta plantilla, que la voy a acercar un poco más para que podamos tener claridad, entre el año 2000 y el año 2019 se quintuplicó la cantidad de personas privadas de libertad. O sea, hay 5 veces más personas privadas de libertad entre el 2000 y el 2020. ¿Por qué digo el 2000? Bueno, en el 96 se aprueba el Código Penal nuevo, en el 98 el Código Procesal nuevo, y acá hay una baja porque hay un esfuerzo por depurar causas del antiguo sistema, y a partir de ahí hay una tendencia de suba que no varió. Inclusive hasta el 2019 tampoco varió a partir de la masacre ocurrida en San Pedro. Cuando ocurre la masacre en San Pedro, se cambia una legislación que tenía vigencia del 2011, a la que la mayoría de las personas le echaban la culpa, entre comillas, porque era por culpa de esta legislación es que no podemos dar prisión preventiva. Sin embargo, ante la derogación de esa ley a mediados del 2018, tampoco eso significó, a mediados de 2019, tampoco eso significó una baja en la cantidad de personas privadas de libertad. Sí, con relación a la pandemia, hay una baja, ustedes ven que hay una baja, pero es una baja mentirosa porque las personas privadas de libertad dejaron de ir a las penitenciarías y se encuentran en las cárceles, en las comisarías, en peores condiciones inclusive, porque las comisarías están mucho menos preparadas que las penitenciarías en general. Si vamos a la situación de hacinamiento, todo lo rojo que ven son cárceles en situación de hacinamiento. La mayoría de las cárceles en Paraguay está en una situación de hacinamiento crítico, sobrepoblación crítica. Ustedes pueden ver que hay 2 índices de ocupación. La capacidad del Ministerio de Justicia, que está medida de acuerdo a la cantidad de camas que pueden entrar en un lugar, no acorde a los estándares internacionales de derechos humanos. Y la capacidad MNP, que sí está desarrollada en un informe que se llama Pabellón La Bronca, que fue presentado hace un par de años, donde la capacidad de cada penitenciaría está medida de acuerdo a los estándares internacionales de derechos humanos. Esta situación de hacinamiento, por supuesto, trae aparejada deficiencia en la atención a la salud, en la provisión de alimentación, en la provisión de un espacio digno para dormir y sobre todo también en la seguridad. Pero bueno, preguntémonos, este crecimiento exponencial, ¿a qué se debe? ¿Por qué? O sea, ¿por qué en Paraguay tenemos este crecimiento? En realidad un fenómeno global, no es un fenómeno de Paraguay solamente. ¿Pero por qué? La respuesta sencilla o la respuesta fácil podría ser, bueno, creció la criminalidad, y al crecer la criminalidad, entonces, bueno, por eso es que hay más gente en la cárcel, ¿verdad? Sin embargo, hay 2 datos muy importantes. Uno, que la tasa de homicidio en estos 20 años, la tasa de homicidio en el país viene bajando. Y si analizamos la tasa de homicidio aislando, por ejemplo, la tasa de homicidio del departamento de Amambay, la tasa de homicidio en Paraguay es muy baja, mucho más baja. Pues la tasa de homicidio en Amambay es casi, es altísimamente superior, no recuerdo ahora no recuerdo exactamente el número, pero es altísimamente superior a todo el país. Y esto según los datos de la Policía Nacional, no son datos o sea, son datos oficiales, digamos, ¿verdad? Y el otro dato que les quiero traer con relación a la posibilidad del crecimiento de la criminalidad, bueno, no hubieron homicidios, pero sí hechos punibles contra la propiedad. Y mira, y no están así, porque si miramos también este cuadro, que ahora les digo de dónde lo saqué, entre el 2010 y el 2017, los hechos punibles contra la propiedad por cada 100.000 habitantes muestran una tendencia fluctuante. Sin embargo, la tendencia de cantidad de personas privadas de libertad es
es claramente de aumento, digamos, ¿verdad? Estos datos son del Atlas de Violencia e Inseguridad presentado por INESIP, y bueno, ahí están los datos, después les puedo pasar esos datos, pero son muy interesantes para poder al menos pensar que la respuesta fácil de que el crecimiento de la población penitenciaria se da directamente por el crecimiento de la criminalidad. Entonces, les invito a que analicemos a partir de lo que dicen dos personas muy interesantes, dos personas que nos pueden ayudar a pensar esto, que son Nils Christie, que es un criminólogo muy importante, y Louis Bacán, ¿verdad? Empezando por Nils Christie, Nils dice que el delito no existe. Él sostiene en una publicación muy interesante que se llama Una sensata cantidad de delito. Él sostiene que el delito no existe. Y les doy un ejemplo para ilustrar. Nils cuenta un ejemplo en una escuela, cualquier escuela, en los años 80, ocurre una situación de tumulto en el momento del recreo, y se acercan los profesores y hay dos niños entre 17 y 18 años que se están peleando, se están agarrando a los puños, y intervienen los maestros, intervienen los profesores, se separan, le llaman a los padres le retiran, y hay una sanción, podría haber una sanción dentro de la escuela, y eso termina en ese momento. Y en una escuela, en los años 2000, en los años 2010 o más adelante, ocurre una situación similar, y esa misma situación de violencia, de pelea entre dos estudiantes, termina con querellas y terminan estrados judiciales. O sea, hay una diferente percepción de lo que ocurrió en ese momento y de la medida que se tomó en ese momento. Entonces, de ahí vamos, dejémoslo ahí a Christie y volvemos enseguida. Y vamos a Bacán. Bacán, él analiza todo este crecimiento de la población penitenciaria a nivel mundial. Él sostiene que desde los estados de bienestar se ha ido pasando, ha habido una transición del estado de bienestar a los estados penales policíacos, o penal policíaco, como él lo llama, ¿sí? Y él sostiene que hay 4 elementos importantes para entender esa transición, digamos, ¿verdad? El primer elemento que él menciona es hay recortes presupuestarios en los programas sociales destinados a la situación de pobreza, vulnerabilidad y exclusión social. Él analiza ese traspaso y ve, tanto en Estados Unidos como en otros países, que empiezan a haber recortes presupuestarios de estos programas. Hay un endurecimiento general de las penas, tolerancia cero, ¿verdad? Hay un aumento del control policial y de la represión judicial, y se instala la industria cultural que transmite el miedo a los delincuentes. Bueno, ¿y cómo pensarlo a partir de Paraguay? Bueno, primero, con relación al a la primera característica, es muy difícil afirmar que en Paraguay haya existido alguna vez un estado de bienestar, ¿verdad? Entonces, esa característica habría que profundizarla. Yo particularmente desarrollé como alguna idea que ahora les voy a comentar en una charla que tuve la oportunidad de dar. Yo entiendo que algo que tengo que profundizar también, pero ese estado de bienestar en Paraguay se daba a partir de, sobre todo en las comunidades rurales, y la fortaleza en la existencia de los lazos comunitarios, tanto en las comunidades rurales como en las comunidades urbanas, y que se empiezan a romper con esos procesos de migración forzosa, campo de ciudad o campo exterior,
y la instalación de las personas en los territorios de exclusión, y que hacen que estos territorios de exclusión, muy bien desarrollados también por José Cochi Galeano en distintos trabajos, que territorios de exclusión donde la carencia y la falta de políticas públicas es todavía mayor y la exposición a ese estado penal policíaco es mucho mayor. Esto, por supuesto, tengo todavía que desarrollarlo, pero para entender que si decimos que en Paraguay no existió nunca un estado de bienestar, sino que lo poco de ese estado o esa fuerza comunitaria se fue rompiendo con estos procesos. Con relación al endurecimiento general de las penas o la tolerancia cero, como les decía, entre el 2000, entre el 96 y el 90 y el 80 y el 98, 1996 y 1998, se cambian el Código Procesal Penal y el Código Penal, y a partir de ahí se empiezan a generar cambios regresivos a partir de ya a un par de años después de la adopción del Código Procesal Penal, ya se empiezan a reformar esos códigos con reformas regresivas hacia los derechos que busca garantizar los derechos que hablábamos más arriba, ¿verdad? Esos cambios fueron incrementando la cantidad de delitos, fueron dificultando las posibilidades de otorgamiento de medidas cautelares y una serie de cuestiones que van generando ese ambiente de tolerancia cero, ¿verdad? Esos cambios, esa regresión y esos cambios está en el documento que entiendo que les enviaron, un artículo escrito por el doctor Hugo Valiente, José Cochi Galeano y Dante Leguizamón y yo. Es un artículo donde hay un importante análisis de esos cambios regresivos en materia penal. Esos cambios regresivos de control policial traen un aumento de la represión judicial y también podemos, y ahora, ahora con relación a la industria que transmite miedo, bueno, eso basta ver un noticiero y uno puede fácilmente identificar que hoy esa industria cultural está bastante instalada. Pero ahí me quiero ir de vuelta a Nils Christie, porque toda esa industria nos lleva a otra forma de relacionarnos. Y el segundo ejemplo de Nils Christie se llama Hombre en el Parque, y transcurre así el ejemplo. Dos edificios en Noruega, se construyen dos edificios. Dos edificios de esos tipo Conavi, podríamos decir, edificios sociales. Un edificio se le contrató a una empresa y otro edificio a otra empresa. Una empresa termina el edificio con todas las comodidades, sin ningún cuestionamiento, lo entrega, digamos, en las mejores condiciones. Todos los departamentos son, ¿cómo se dice?, ocupados. Y el otro edificio, la constructora quebró en la mitad del proceso y no estaba terminado, faltaban las ventanas, faltaban un montón de cosas. Entonces, todos los propietarios que habían pagado, o los beneficiarios de ese edificio, forman una comisión vecinal. En esa comisión vecinal hacen distintas actividades para colaborar y para terminar de construir el edificio. Construyeron completamente, terminaron el edificio y, por supuesto, ese intercambio, ese contacto en la comisión vecinal hizo que se conozcan todos en el edificio de la comisión, podríamos decir, ¿verdad? De la comisión vecinal. En el otro edificio, como estaba listo, nadie conocía a nadie porque no tuvieron la posibilidad de intercambio real. Enfrente de los dos edificios hay un parque y una persona mayor, una persona de edad, estaba sentado cerca de algunos arbustos ingiriendo bebidas alcohólicas. En un momento dado, esa persona se levanta, se acerca al arbusto y empieza a hacer pipí. Y en ese momento sale corriendo una niña o un niño que estaba entre los arbustos y
y se genera un revuelo. Esa misma imagen ocurre frente tanto al edificio de la comisión como al edificio impecable. Como parte, la gente que estaba en los balcones del edificio impecable mira la escena y de lejos se ve la escena de una persona se acerca con su miembro en la mano a un lugar y salen corriendo niños que se encontraban en ese lugar. ¿Qué hace? Asustado, llama a la policía, pide la intervención, viene la policía, le detienen a la persona y es procesada. En el edificio de la comisión hay también otras personas que están mirando la situación y uno de ellos dice, no, ese señor es del quinto A, es el papá de Juan y es un señor mayor que está tomando una cerveza y no, habrá habido un error y no, claramente no se llama a la policía, no hay ninguna situación, se le avisa a Juan, Juan se va, le agarra a su padre y le lleva a su departamento y la vida continúa normalmente. ¿Por qué traigo este ejemplo? Por esto que decía, esta cultura industrial que transmite el miedo, esta industria cultural, digo bien, que transmite el miedo nos hace ver situaciones de manera diferente y resolver sobre todo situaciones de manera diferente. Con estos dos ejemplos, sigo con Neil Christie, que él, como le decía que el delito no existe, solo existen actos que a menudo reciben diferentes significados dentro de los diferentes contextos. Y tomo un poco el ejemplo de los contextos de los ejemplos que decía. Entonces, a partir de eso, si el delito no existe, si al delito son diferentes actos a los que le damos significado, el delito y la persecución de los delitos es una decisión política que toman los estados. Y ahí es donde voy al aumento del control policial y la represión policial. ¿Pero por qué es una decisión política? No porque un partido define tal o cual cosa, sino porque los detentadores del poder, desde el primer momento, deciden sobre cuáles son las conductas que queremos constituir como delitos. Pero no solo eso, también los detentadores de poder deciden como Estado dónde invierto mi plata, cuántas políticas de prevención del delito tengo, qué conducta, qué actos quiero sancionar y cuáles no, con cuántos años quiero sancionar uno y con cuáles no. ¿Cuánto presupuesto? Y ahí va la parte de la persecución. ¿Cuánto presupuesto le doy a tal grupo y cuánto de logística? Como ejemplo les digo que la unidad antisecuestro del Ministerio Público tiene muchísimo más presupuesto que la unidad de persecución de delitos contra los derechos humanos. Y esa es una decisión política, digamos, ¿verdad? ¿Cuál es mi inversión en cuanto a la prevención de los delitos? Y bueno, sobre esto también vuelvo al artículo que les pasé, Valiente, Galeano y Leguizamón. Hay un análisis muy interesante de cómo crecieron los presupuestos del Estado policíaco, o sea, del Ministerio del Interior, del Ministerio de Defensa, de la policía, y cómo crecieron los presupuestos de las entidades encargadas de proteger los derechos humanos. Entonces, a partir de eso, mi conclusión es que claramente en Paraguay vivimos en un estado penal policíaco instalado intencionalmente. Digo intencionalmente porque hay que entenderlo intencionalmente en toda su dimensión, no en la intencionalidad de una sola persona. Y en toda la dimensión tiene que ver con ese grupo detentador del poder que considera con claridad que la cárcel y el sistema penal y penitenciario funcionan. Muchos nos quieren decir que la cárcel no funciona. En realidad la cárcel para este sistema funciona a la perfección, porque fue diseñado para esto. Entonces, la cárcel y el sistema penal funciona para que funcione el Estado policíaco en Paraguay, ¿verdad? Bueno, un poquitito eso lo que quería desarrollar. Parece que me queda mucho tiempo.
Es eso me gustaría escucharles y podemos profundizar sobre los ejemplos o sobre lo planteado. Hola. Lo que vamos a hacer entonces ahora es empezar a dar lectura a las participaciones que tenemos en Facebook. Hay varios comentarios, varias preguntas que podemos ir pasando, Dante, porque creo que con eso podemos ir desarrollando también cuál es la situación del sistema penal en Paraguay. Sí, perfecto. Hay como un sonido raro con tu micrófono, Dante. No sé si acopla, parece, con algún aparato o algo así. Ahí saco mi auricular, no sé si mejora. Parece que sí, parece que mejora. Muy bien. Entonces, por favor, equipo técnico, si me empiezan a pasar los comentarios que tenemos. Ahí tenemos un comentario de Iris Leticia Brites que dice, ¿qué pasa cuando el mismísimo Estado viola los derechos humanos o hacen caso omiso? Voy a ir leyendo de a uno y dándote la palabra, Dante, porque ahora tenemos un buen tiempo para ir haciendo como la conversación con las personas participantes. Dale, perfecto. En realidad, solamente el Estado puede violar los derechos humanos, ¿verdad? O sea, solamente las instituciones del Estado pueden violar los derechos humanos. Como le dije al comienzo, los derechos humanos surgen para limitar el poder del Estado. Existen y se desarrollan diferentes mecanismos para la exigencia de esos derechos, que pueden ser los mecanismos locales, como los trabajaron, entiendo, en el módulo anterior, y ante el no funcionamiento de los mecanismos locales, están los mecanismos internacionales o las herramientas internacionales para la exigencia de reparaciones ante estas violaciones. Otra participación es de Teresita López. Teresita nos dice, la prisión preventiva debe ser aplicada en última ratio. Debe ser la última alternativa y no privarle al ser humano en sus derechos de libertad ilegítimamente. Te escuchamos, Dante. Sí, la prisión preventiva por la Constitución, de acuerdo a lo que dice la Constitución, de acuerdo a lo que dice el Pacto de San José, Costa Rica, o la Convención Americana por los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, debe ser aplicada como última ratio. En Paraguay realmente tenemos una práctica institucional de abuso de la prisión preventiva. Y ahí voy un poquitito a sustentar un poco esto que decía con relación al uso, al uso político, digamos, o a la decisión política de utilizar la herramienta. Hay innumerables casos en los que vemos que la prisión preventiva se aplica muchas veces cuando se roban pomelos o en algunos casos gallinas u otras cuestiones. Sin embargo, en otros casos no se aplican prisión preventiva y con mucho mayor gravedad, digamos, ¿verdad? Y se mide, primero, no se verifica el cumplimiento de los requisitos de los artículos 242 del Código Procesal Penal y el 243, el 244 eventualmente, y tampoco, aparte que no se miden esos, muchos de esos requisitos se miden a partir de la capacidad o el arraigo de las personas que están siendo involucradas en los procesos penales. Y ese arraigo del que hablamos es un arraigo vinculado a lo material, a lo monetario. Si tenés un terreno, si tenés una casa, el Poder Judicial asume que no te vas a escapar ¿verdad? Sin embargo, si no tenés
si no tenés una casa o si tenés solamente, entre comillas solamente, un contrato de alquiler, no se tiene en cuenta a la hora de un arraigo, porque según el Poder Judicial eso puede implicar que uno se fugue de la posibilidad de ser sometido a la justicia. Ok, muchas gracias, Dante. Tenemos otra participación, Sara Benítez. ¿Cuál sería el primer paso para lograr menor criminalidad y una exitosa reinserción a la sociedad? Pero pregunta Sara. Ya, de vuelta, voy a insistir que no necesariamente la criminalidad es la que impacta en el crecimiento de la población penitenciaria, digamos, ¿verdad? Pero ¿cómo trabajar en ese tema con relación al desarrollo de políticas de prevención? Primero, Paraguay no tiene una política criminal diseñada donde existan herramientas o políticas de vuelta de prevención del delito. Y le voy a poner un ejemplo muy sencillo. Con relación, el consumo problemático de drogas ocasiona muchas veces la consumación de hechos punibles. Pero ese consumo problemático de drogas y esa persona que llega al sistema penal no está siendo vista como un problema de salud pública. Y la única alternativa ante una situación como esa es la cárcel, es la prisión preventiva y es la sanción del sistema penal. Y por supuesto eso es muy difícil que con eso podamos trabajar porque, y voy a la segunda parte de la pregunta, trabajar sobre la reinserción, porque mientras más personas se encuentren en los espacios, mientras siga existiendo ese hacinamiento, mientras no demos posibilidades reales de atención a la salud, alimentación digna, espacio digno o seguridad dentro de las cárceles, es muy difícil pretender que una persona que sale de un sistema en esas condiciones pueda y reinsertarse, una palabra que muchas veces termina siendo abundante, digamos. En realidad, la persona muchas veces ya estaba excluida por la sociedad antes del ingreso al sistema penal y debe insertarse efectivamente. Aparte, en ese proceso de detención y de proceso penal, estadía en una cárcel y salida posterior, en ese proceso las personas privadas de libertad o las personas condenadas pasan por una serie de violaciones de derechos y una serie de cuestiones gravísimas y es mucho más difícil poder exigirle el cumplimiento irrestricto de las normas y pedirle que se inserte en una sociedad en el cumplimiento de las normas cuando en el proceso se han violado sus garantías procesales, sus derechos básicos y su dignidad. Muchas gracias, Dante. Pasamos a otra intervención de Natalia Paola Rodríguez Olmedo. Nos dice Natalia, buenas noches, Dante. ¿Qué tipos de sistemas de control social serían alternativos a este modelo de Estado policíaco penal? Decimos, más allá de la observancia de los derechos humanos como respuesta obvia a esta problemática. ¿Qué opciones tenemos? Mucho hemos construido muros, yo no tengo la respuesta exacta, digamos, pero mucho hemos construido muros para protegernos y en realidad los muros lo que han hecho es alejarnos de la vida comunitaria, alejarnos de esos lazos comunitarios y la posibilidad de construir formas diferentes de ver al vecino, de ver al visitante y de ver a las personas que nos rodean en nuestra comunidad, digamos. Creemos que con muros y con alambres de púa y vemos el enemigo en todos lados, digamos. Entonces, claramente ese no es el camino y por supuesto que los caminos de construcción comunitaria y alternativos y de forjar esos lazos comunitarios seguro van a lograr de que nos entendamos de manera diferente como sociedad y de que dejemos primero de tener miedo de todo el mundo y segundo de creer que la solución a los problemas es la sanción penal, el sistema penal o la Policía Nacional. Muchas gracias, Dante. Vamos a otras intervenciones. Martín Rochi.
Dice, ¿existen estrategias para los ciudadanos a fin de aminorar la criminalización de la lucha social con el contexto actual? ¿Cuáles serían entonces las estrategias para aminorar o revertir este proceso de criminalización de la lucha social? Te escuchamos. Un poco complicado, ¿verdad? Sí, lo fundamental para enfrentar a la criminalización de la lucha social es la organización. La organización y es sobre todo digo organización porque estos procesos hay que sostenerlos en el tiempo a los efectos de poder efectivamente de luchar en contra de la criminalización de los procesos. ¿Por qué? Porque el Estado y sus estructuras están tan bien asentados y tan bien estructurados que te ganan por el cansancio. Podemos hablar del caso de la estudiante Aurora Lescano, que es forzada de alguna manera. Hoy por hoy probablemente muy poca gente se acuerde del caso de Aurora, y porque fue hace algo así como 3 años o 2 años, y ella va a ser forzada, va a ser llevada a un juicio oral y puede ser condenada, y hoy no hay un proceso de organización detrás de ella que pueda sostenerla. Probablemente con este caso, con el caso que hoy viven los 5 estudiantes, que claramente a mi criterio es un proceso de criminalización de la lucha social, está direccionado hacia personas que tenían una visibilidad específica con relación a los procesos de protesta que se venían realizando. Hay un abuso de la prisión preventiva porque los instrumentos legales presentados por la Fiscalía, la imputación y demás cuestiones no están debidamente fundamentados y carecen de los detalles requeridos para que un documento como ese sea válido, ¿verdad? Y por supuesto que la posterior prisión preventiva es abusiva porque no es necesaria a los efectos de que estas personas se sometan al proceso, un proceso que de entrada ya podríamos decir que está viciado, ¿verdad? Pero para estos procesos, para sostener estos procesos, es necesaria la organización. ¿Por qué? Porque este proceso iniciado en contra de estas 5 personas es un proceso que va a durar 6 meses hasta que la Fiscalía presente acusación, y hasta que llegue al juicio puede durar 2 años, y en ese proceso de desgaste es donde nos gana el sistema y muchas veces nos obliga a salir con negocios o salidas alternativas donde teóricamente la voluntad es la misma, o sea, la posibilidad de el ejercicio de la voluntad es la misma, y eso no es real, porque si uno está en prisión preventiva con un proceso penal encima y no tiene un soporte de organización para sostener ese proceso, muchas veces es mucho más sencillo sacarse el problema de encima y terminar aceptando cuestiones que no tienen ningún tipo de fundamento y esto me ha ocurrido siendo abogado defensor de organizaciones campesinas, donde sí, teniendo ese proceso, hemos logrado revertir revertir causas en juicios orales, pero porque existía ese proceso de organización y porque se pudo sostener hasta el final y discutir la falta de preparación y la falta de pruebas y la falta de fundamento para llevar adelante esos procesos. Ok, muchísimas gracias, Dante. Vamos con la siguiente pregunta. Adolfino Cornet nos pregunta, ¿las personas privadas de libertad en Paraguay todas tienen una sentencia enfocada con los derechos humanos? Parece que por el apuro de querer terminar, en realidad me olvidé de mencionarles que Paraguay es el 4º país en el mundo con mayor cantidad de personas privadas de libertad en prisión preventiva. El 75% de las personas privadas de libertad en Paraguay están privadas de libertad con prisión preventiva, o sea, no tienen una condena firme. Y en muchos casos estas prisiones preventivas han excedido los límites máximos dictados por la normativa, digamos. Entonces, claramente la situación de Paraguay con relación es
el peor de Latinoamérica y es el cuarto en el mundo con relación a la cantidad de personas privadas de libertad en prisión preventiva. Muchísimas gracias, Dante. Vamos a la siguiente pregunta. A ver, Laura Carolina Benítez Delgado nos pregunta, ¿cuáles son las reformas del Código Penal y del sistema penitenciario que actualmente se quieren impulsar? La vinculación del Ministerio de Justicia con el sistema penitenciario, ¿qué procesos permite agilizar los procesos judicializados y los no judicializados? La Defensoría, ¿en qué medida actúa e interviene? Bueno, el proceso de reforma que se está desarrollando el proceso de reforma que se está desarrollando disculpen, tengo un accidente. Mi hijo entró. El proceso de reforma que se está desarrollando, tanto del Código Penal como el Código Procesal Penal en el seno del Congreso, es regresivo frente a los derechos de las personas privadas de libertad, amplía hechos punibles, amplía también los marcos penales, eso hace que hechos terminen siendo crímenes y por tanto sean considerados graves y muchas veces eso ocasione que se aplique la prisión preventiva. Con relación al sistema penitenciario hay un código de ejecución relativamente nuevo y no entiendo que, por lo menos no tengo conocimiento que haya un proceso de reforma con relación a ese código de ejecución penal. El Ministerio de Justicia tiene un rol clave a la hora de poder agilizar los procesos. Primero, en el trabajo cotidiano, hablando de llevar a las personas privadas de libertad y que cumplan con sus audiencias. Muchas veces no pueden cumplir con las audiencias porque o no hay vehículo, o no hay combustible, o distintas cuestiones, o eso muchas veces está mediado por la corrupción, porque hay que pagar para poder ir a tu audiencia. Muchas veces las personas están en Ciudad del Este y tienen audiencia en Coronel Oviedo o en Concepción, entonces eso implica una especial situación de complicación, digamos, con relación a la posibilidad de cumplimiento para que esos procesos se agilicen y se deje y no se estén suspendiendo constantemente audiencias que no deberían suspenderse, ¿verdad? En la Defensoría, el Ministerio de la Defensa Pública interviene siempre y cuando la persona privada de libertad lo requieran y porque alegando que no tienen un defensor de confianza, digamos, ¿verdad? Fundamentalmente en esos procesos. Lo que no entiendo son los procesos no judicializados, porque en realidad en el sistema penal entendería y todas las personas que se encuentran en el sistema penal, las 15.000 y pico de personas que se encuentran en el sistema penal hoy tienen un proceso penal y bueno, y de ahí es que sale ese número del 75% con prisión preventiva. Ok, gracias, Dante. Vamos a una participación de Elba Núñez. A propósito del abuso de la prisión preventiva por parte del Estado, ¿cuál es tu análisis de las implicancias jurídicas y sociales de la prisión preventiva decretada en el caso de Vivian Genes y los estudiantes hoy privados de libertad en el marco de la protesta social en Paraguay? ¿Cómo puede interpretarse la medida de traslado que se ha dictado en el caso de Vivian Genes y cuáles son sus implicancias jurídicas y sociales desde tu reflexión? Como mencioné, entiendo hace un ratito, claramente la prisión preventiva dictada en contra de tanto de Vivian como de Pedro y como de Luis es, a mi criterio, un abuso de la prisión preventiva, por esto que les decía que la imputación misma tiene defectos de forma que hacen que la misma sea nula, ¿verdad? Por supuesto que tiene las implicancias jurídicas devienen en el sentido de que aceptar primero la aplicación de, si llegara al Tribunal de Apelaciones, aceptar
primero la imputación y segundo el dictado de la prisión preventiva tiene impacto directo porque de alguna manera obvia esas legalidades, esas ilegalidades que devienen a la nulidad de esas acciones judiciales, ¿verdad? Con relación a la medida de traslado, también ahí quiero mencionar que hay una práctica, también es una práctica ilegal, y una práctica que ha sido facilitada, podríamos decir, por parte de los jueces y las juezas en general, de que una facultad delegada al Ministerio de Justicia para el control o para la estadía de las personas privadas de libertad en el sistema. El Ministerio de Justicia traslada de manera arbitraria, sin informar al juez, a distintos penales a cualquier persona privada de libertad, con las implicancias que tiene eso frente a sus derechos: pérdida del relacionamiento familiar, pérdida de contacto con su abogado defensor, pérdida de contacto con los jueces. Las posibilidades de subsistencia en el sistema son mucho más complejas, porque estamos hablando de un sistema con carencia con relación a la situación de salud, con relación a la alimentación digna y que está mediado por la corrupción a la hora de poder acceder a lugares más seguros, a la hora de poder acceder a distintos derechos que dentro de la cárcel muchas veces son considerados beneficios: a un trabajo, a la posibilidad de estudiar, a la posibilidad de terminar estudios o estudiar algún oficio. Eso está generalmente mediado por las redes de corrupción existentes en el sistema. Y vuelvo a esa medida de traslado discrecional y arbitrario que realiza el Ministerio de Justicia es permitida históricamente por el Poder Judicial y ocasiona una cantidad de violaciones de derechos, como les mencionaba en ese sentido. En el caso de Vivian, claramente hay una situación, trasladarla o sea, uno podría por lo menos dudar de por qué el traslado a la ciudad, al departamento de Itapúa. Hay un recurso de apelación que se está estudiando. ¿Qué pasa si se le traslada a Itapúa y el recurso ordena que tenga que salir de la prisión preventiva o lo ordena otro tipo de medida, ¿verdad? No obsta que pueda esperar, como mucha gente espera, entre comillas, la resolución de esos recursos antes de ingresar al sistema penitenciario. Muchas veces esa posibilidad de esperar en esos procesos se da a partir también de redes de corrupción. Probablemente sí, hay mucha gente que en sectores judiciales o en otras comisarías, a partir de las redes de corrupción, se mantienen en esos espacios hasta lograr eventualmente algún tipo de medida alternativa, ¿no? Gracias, Dante. Vamos a la siguiente. Participación de Julio Pallarolas. Entendí bien la aseveración de que solamente el Estado puede vulnerar los derechos humanos. Si es así, disiento respetuosamente. El Estado es el que se compromete y el que debe asegurar el respeto de los derechos humanos. Una persona que comete un homicidio, si bien atenta contra la vida de una persona, no está directamente violando los derechos humanos, porque el compromiso de la protección a la vida, el compromiso de la justicia posterior a partir de esa violación a la vida, es el compromiso del Estado. Entonces, sí, hacia ahí va su disenso, pero los derechos humanos nacen para limitar ese poder que tiene el Estado y para obligar al Estado al cumplimiento de otros derechos como ser salud, educación, vivienda digna y otro tipo de derechos que el Estado está obligado, todo enmarcado dentro de la dignidad que tenemos todos los seres humanos. Quizás podemos invitarle a Julio a que desarrolle un poco su disenso, ¿no?
Quizás pueda explicar brevemente su censo a fin de dar también pie a que Dante explique más esta situación de manera completa, ¿no? Y desde luego recordar también que el Estado tiene la obligación de hacer cumplir los derechos humanos, ¿no? Que eventualmente si el Estado dejara de investigar un homicidio o una violación de un derecho ocurrida por agentes del Estado, estaría cometiendo también violaciones de derechos humanos. Entonces, Julio nos dice que la vulneración de un derecho humano puede ser por acción, omisión o aquiescencia del Estado, muy bien, o de un particular. Por ejemplo, ¿existe o no vulneración de derechos humanos del señor Oscar Denis por estar secuestrado por el EPP? Ahí hay que ser muy claro, digamos. Las acciones cometidas por el EPP son acciones criminales, son crímenes y deben ser juzgados en el sistema penal como tal. En ese contexto, el Estado puede cometer violaciones de derechos humanos cuando, por ejemplo, no logre la justicia en el caso o no proteja o, como dice, por omisión con relación a las obligaciones de proteger la vida del señor Denis. Pero lo que, de vuelta, ahí es el Estado el que viola los derechos humanos. Los miembros del EPP, en ese caso específico, están cometiendo un delito, un crimen que debe ser sancionado por el derecho penal común, digamos. O sea, el EPP no puede ser llevado ante organismos de derechos humanos por los actos cometidos, sino el Estado puede ser llevado por actos que no ha cometido o por actos que sí cometió frente a esa situación en contexto. No sé si se entiende. Muy bien, gracias Dante, gracias Julio por ampliar tu pregunta. Tenemos una pregunta de Laura Ramírez. En Paraguay, ¿podríamos hablar de una posible reforma penitenciaria? En Paraguay se está desarrollando una reforma penitenciaria que el ministerio, o sea, hubieron dos oportunidades muy importantes para el desarrollo y para la profundización del diálogo con relación a una reforma penitenciaria. El primero fue la situación de la masacre de San Pedro. Estamos hablando de un sistema penitenciario que no entra en crisis a partir de la intervención de los grupos criminales, no entra en crisis a partir de la masacre de San Pedro. Un sistema penitenciario que viene en crisis hace muchísimo tiempo y en ese momento se entablaron reuniones y se desarrollaron procesos para pensar en la reforma penitenciaria, de alguna manera participar en esos procesos. El Ministerio de Justicia en su momento cerró esas discusiones, cerró esos procesos y ¿qué es lo que ha ocasionado? Ha ocasionado que se continúa una reforma penitenciaria. La reforma penitenciaria está centrada en la construcción de cárceles nuevas con supuestos modelos nuevos que no están de acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos. Una reforma penitenciaria que se está llevando adelante sin la discusión de actores claves como la sociedad civil o el propio Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Entonces, la reforma penitenciaria, ¿podríamos desarrollar una reforma penitenciaria? No, no es que podríamos, debemos desarrollar un proceso de reforma penitenciaria. Pero la reforma penitenciaria no es construir 4 o 5 edificios nuevos con una arquitectura diferente y en un sistema que tiene la misma situación y que lo único que va a terminar es generar es que esos nuevos sistemas, esas nuevas cárceles tengan los mismos problemas y las mismas carencias que las cárceles actuales. Ok, vamos a la siguiente intervención. Edilberto Álvarez Galeano nos pregunta: Paraguay tiene sentencias por la situación del sistema penitenciario. ¿Cuáles son? ¿Cómo se está con esos casos? Paraguay tiene una sentencia vinculada al sistema adolescente de privación de libertad, que es la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el caso Panchito López, que se refiere a
a distintos incendios ocurridos y fallecimientos de distintas personas y aparte afectación de derechos de distintas personas en el sistema adolescente de privación de libertad. Es un caso que está avanzado y estancado, diría yo, en el proceso de reparación, sobre todo, y de no solo de reparación y de rehabilitación a las víctimas de ese hecho, sino también en los procesos de implementación de políticas públicas para la no repetición de estos hechos. Paraguay, esta sentencia es bastante vieja, bastante antigua, digamos, y la obligación principal guarda relación con el desarrollo de una política penal adolescente, política penal adolescente que se aprobó hace apenas un par de años y que sigue sin presupuesto y sin una estrategia de implementación. O sea, existe la política, pero hoy todavía no se está desarrollando y ese es el principal punto con relación a la sentencia que no se cumple, aparte de los procesos de rehabilitación con relación a las víctimas directas del caso Panchito López. Y no tiene otros casos, no tiene otras sentencias con relación al sistema penitenciario. Hablando de sentencia, sí, no tiene otra sentencia. Ok, gracias Dante. Vamos a otra pregunta que es de Dilberto también. Exactamente, ¿de qué se trata el protocolo facultativo de CAT? Primero hablemos del CAT, ¿verdad? El CAT es la Convención contra la Tortura. La Convención contra la Tortura tipifica, podríamos decir, el hecho penal, el tipo penal o que se entiende por tortura en el sistema internacional en general, ¿verdad? Y ese tipo penal está adaptado de alguna manera con algunos aportes del sistema de la OEA, digamos, del Pacto de San José de Costa Rica o la Convención Americana por los Derechos Humanos, de los Derechos Humanos, y ese CAT, por sus siglas en inglés, la Convención contra la Tortura, en el segundo protocolo, es un protocolo, como les decía inicialmente, un protocolo que está desarrollado en clave de acciones de prevención de torturas y malos tratos. Ese segundo protocolo crea el Subcomité de Prevención de la Tortura a los efectos de monitorear, visitar los centros de privación de libertad, cárceles, centros de adolescentes, hospitales psiquiátricos, hogares de niños, de personas adultas mayores y distintos espacios donde pueda existir una privación de libertad. Y hay algo muy importante que tenemos que entender. La privación de libertad no descansa solamente en una medida de privación de libertad desde el sistema penal. O sea, ¿qué quiero decir con esto? No solamente es una sentencia de una condena o un autointerlocutorio de dictado de prisión preventiva. Por privación de libertad se entiende cualquier acción administrativa o orden administrativa que no permita a la persona disponer de su libertad, disponer de su movimiento, podríamos decir. Una persona que se encuentra en el hospital neuropsiquiátrico con una orden de internación, se entiende que es una persona que está privada de libertad. También privada de libertad no significa que esté privada de libertad de manera ilegal. Hay privaciones de libertad que son legales y pueden ser justificadas las privaciones de libertad de manera legal. Pero por eso es que el campo de trabajo con relación a la prevención de la tortura y malos tratos se da en todas las instituciones de encierro y las fuerzas públicas, porque se entiende que en esos espacios donde la libertad está restringida, donde existe un poder sobre la otra persona, se entiende que son lugares de riesgo para que se produzcan situaciones de torturas y malos tratos.
Ese segundo protocolo facultativo al Comité contra la Tortura, a la Convención contra la Tortura, digo bien, disculpen, ese segundo protocolo diseña ese sistema de prevención de visitas, de monitoreo, primero a nivel internacional, digamos, con la creación del Subcomité de Prevención de la Tortura, y segundo, la obligación de que los estados creen los mecanismos nacionales de prevención de la tortura que realicen el trabajo de monitoreo, visitas, inspecciones, tanto de la situación en las instituciones de encierro como de el trabajo de las fuerzas públicas en general. Por eso que ese protocolo es muy importante cuando pensamos en la situación del sistema penal y penitenciario. Muchas gracias, Dante. Vamos a otra intervención de Julio Pallarolas, que dice, el artículo 25 de la Convención Americana dice, toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. Por favor, tomar nota de esta última frase. Es un comentario que me gustaría que comentes también, Dante, sobre el alcance de este artículo. No, y justamente lo que dice el artículo, cuando el artículo habla de la necesidad de un recurso sencillo en el momento que te violen un derecho, pero la última frase a la que hace mención Julio guarda relación a personas que actúen en el ejercicio de funciones oficiales. ¿Por qué? Como yo les decía, solamente el Estado puede violar derechos humanos. En el caso de torturas, es la persona, es el Estado, o sea, es la persona, el funcionario de la fuerza pública con aquiescencia del Estado o que esté ejerciendo la función pública. Les pongo un ejemplo un ejemplo sencillo. En las cárceles hoy, en el sistema perimetral, hay seguridad privada. Hay una seguridad privada contratada que está en el sistema perimetral. Esa persona de la seguridad privada no es un funcionario del Estado directamente, pero está cumpliendo funciones oficiales. Si esa persona del Estado realiza un hecho que pueda tipificarse como tortura o malos tratos, sí el Estado está cometiendo una posible violación de derechos humanos. Entonces, a eso va esa frase a la que hace alusión Julio. Ok. O sea que en última instancia siempre llegamos nuevamente a la responsabilidad estatal sobre los derechos humanos, ¿no? Paola Galloso Prete nos pregunta, ¿qué modelos de sistema penitenciario o qué países podemos mirar como ejemplo para reformar el sistema? Existen experiencias interesantes que claramente en contramano a los procesos de reforma penitenciaria que estamos planteando. Tanto en Canadá como en los países escandinavos hay experiencias interesantes de cárceles reducidas, cárceles pequeñas, espacios mucho más pequeños, donde la posibilidad de control y de trabajo y la dinámica de los espacios es mucho más sencilla para poder desarrollar procesos de reinserción, de capacitación y distintas cuestiones. Si nosotros pensamos en nuestra reforma, de vuelta se están construyendo cárceles enormes con capacidad para 1.500 personas o más, lo que hace que la administración de esos espacios sea mucho más compleja y de hecho que eso desencadena en distintas formas de gobierno interno dentro de la cárcel y que lleva a que se fomenten o se desarrollen todos esos procesos de corrupción, de beneficios y no de derechos y otras cuestiones.
Hay experiencias interesantes con relación a esto que decía en Canadá, con relación a cárceles más pequeñas y también un poco el sistema escandinavo en ese sentido. Ok, vamos a la siguiente pregunta. Iris Leticia Brites nos pregunta, ¿qué pasa con los derechos de la comunidad LGTBI+ en Paraguay al reconocer sus derechos humanos, como la no discriminación y la ley de identidad de género? En estos casos de hacer una denuncia ante la CIDH, ¿será? Sí, CDHH. Sí, o sea, claramente ante una violación de derechos humanos de cualquier persona que forme parte de la comunidad LGTBI, primero se deben al menos agotar los recursos internos con relación a la violación en cuestión. Y por supuesto que si se dan situaciones de discriminación u otras cuestiones, se puede llegar con un caso concreto a la CIDH o a otro organismo internacional, aparte de los otros procesos que se puedan hacer de trabajo para el desarrollo de, por ejemplo, la ley de identidad de género u otras cuestiones que se pueden desarrollar internamente y que también se puede trabajar de alguna manera con organismos internacionales para los procesos de instalación o reconocimiento de esas herramientas para el ejercicio de derechos de la comunidad. Quizás aclarar que no tenemos una ley de identidad de género todavía en Paraguay, ¿no? Y que también existe si bien constitucionalmente está prohibida la discriminación de manera clarísima, todavía no logramos que Paraguay apruebe una ley contra toda forma de discriminación que reglamente esto. Vamos a otra pregunta, tengo entendido que llegaron algunas más. Karen Bernal nos pregunta, ¿existe información sobre la situación económica, social de la población privada de su libertad en penitenciarías? Es decir, ¿qué porcentaje proviene de familias de bajos ingresos y qué porcentaje de familias adineradas? Sí, sí existe información en ese sentido. Pueden entrar a la página del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. En la página del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura deben buscar una publicación que se llama Anuario Estadístico de Personas Privadas de Libertad, donde hay un detalle de la cantidad de personas privadas de libertad, la instrucción con relación a la escuela y distintas cuestiones. Directamente con relación a si proviene de bajos recursos o de familias adineradas, no hay un estudio. Sin embargo, el MNP en distintos momentos y también en el anuario se puede ver que hay un porcentaje importante que proviene de eso que yo les mencionaba con relación a los sectores de exclusión o los espacios de exclusión, que son muchas veces los barrios que son marginalizados tanto económica o socialmente, y donde está direccionada de alguna manera la represión policial con mucho mayor fuerza, y también de la mano del abuso de la prisión preventiva que les comentaba, que generalmente dictan prisiones preventivas considerando que el arraigo, que no tiene arraigo porque o no tiene una propiedad a su nombre o porque vive específicamente en esos barrios, ¿verdad? Entonces, el porcentaje es alto, es muy alto. Eso, con solo ir a la cárcel uno puede darse cuenta fácilmente que hay un porcentaje muy alto de personas pobres que se encuentran en la cárcel con prisión preventiva en la mayoría, ¿no? Ok. Muchísimas gracias, Dante. Creo que tenemos una última pregunta o participación. Julio Pallarolas nos dice, voy a exponer otro ejemplo para explicar mi punto de vista. Una actividad legal como por ejemplo la fabricación de cigarrillos
puede ser ilegítima porque vulnera el derecho humano a la salud y a la vida. Al ser ilegítima, puede ser objeto de una acción de amparo, ¿no es cierto? En realidad el amparo sí, se podría interponer en realidad con relación a, yo diría que difícilmente se podría presentar un amparo en contra de la fabricación de cigarrillos contra una resolución del Estado que permita, se podría presentar un amparo, pero el amparo es una herramienta ante una violación inminente de derechos y afectación directa afectación directa, digamos, ¿verdad? O sea, creería que otro tendría que ser el camino, ¿verdad? Igual, de todos modos, el amparo iría en contra de una acción del Estado, o sea, una resolución o una acción del Estado que autoriza esa actividad, digamos, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque es al Estado al que de vuelta le vamos a reclamar el respeto y el cumplimiento de nuestros derechos. Muy bien. Bueno, creo que ya no tenemos nuevas preguntas o participación. Ah, sí. Tenemos una más de Iris Leticia Brites. ¿Qué pasa con la población LGTBIQ+ en Paraguay al no reconocer los derechos humanos, falta de una ley contra toda forma de discriminación y la ley de identidad de género? O sea, ya que no tenemos, si interpreto bien, ya que no tenemos estos instrumentos o herramientas, ¿qué pasa con esta población? Bueno, primero claramente la población LGTBIQ+ está en una situación de indefensión, digamos, está en una situación vulnerable, especial, porque la ley contra toda forma de discriminación se podría ser uno de los caminos, es el camino para la exigencia de sus derechos y para frenar discriminaciones en ese sentido. Eh, Habría que pensar si existen otras herramientas para el reconocimiento de derechos. Pongo como ejemplo el pedido de cambio de nombre que se realizó también vía judicial, como una herramienta, podríamos decir, alternativa, una herramienta creativa, atendiendo que no existe una ley contra toda forma de discriminación y tampoco una ley de identidad de género. O sea, hay una situación de vulneración, digamos, y claramente es algo que el Estado tiene que abordar, digamos, ¿verdad? Y esperemos poder tener una ley contra toda forma de discriminación y una ley de identidad de género lo antes posible, ¿verdad? Gracias, Dante. Y sí, sobre todo porque aunque hay derechos que ya que están protegidos por la Constitución y por las leyes en general, se precisa especificar justamente por el arraigo de la discriminación como práctica social histórica que afecta a determinados sectores de manera más brutal que a otros. Bueno, vamos a hacer ahora una breve pausa de 10 minutos, pero antes les quiero decir un par de cuestiones, de avisos. El primero es que estamos compartiendo el enlace para inscribirse y confirmar asistencia, que esto es importante para todo el proceso de certificación y también para poder enviarles con posterioridad a la finalización de esta cátedra los materiales de lectura, ¿no? Los materiales de apoyo que decida el docente compartir con quienes están asistiendo. Esos son los dos avisos que les quiero dar. Bueno, entonces vamos a hacer una brevísima pausa de 10 minutos, 9 minutos en realidad, volvemos a las 20:10 para hacer como un redondeo, un resumen final de esta interesantísima clase con Dante Leguizamón. Les esperamos entonces puntualmente a las 20:10.
Hola, regresamos. Hola Dante, de nuevo aquí. Hola a todas las personas que están siguiendo esta cátedra. Bueno, ya para ir finalizando, entonces, Dante, te queríamos pedir que si podrías hacer como un redondeo, un punteo de algunas ideas centrales en referencia al sistema penal y penitenciario y los derechos humanos. Perfecto. Bueno, es muy importante, o sea, para mí lo central, digamos, de esta cátedra, o lo central en esta charla era, primero que todos entendamos que Paraguay se encuentra en una situación de crisis en el sistema penitenciario que no está dada necesariamente o solo por el crecimiento, que está dada, digo bien, por el crecimiento exponencial de las personas privadas de libertad y que no está dada solo, digo, por la intervención de las organizaciones criminales dentro del sistema penitenciario. Este crecimiento exponencial, este hacinamiento crítico existente en la mayor cantidad de las cárceles del país, se traduce en violaciones de derechos de las personas privadas de libertad y violaciones relacionadas a su dignidad, salud, educación, alimentación, seguridad y derechos que no están, de los cuales no están privados, porque el derecho solamente están privados del derecho a la libertad. Pero también es importante que entender que ese crecimiento exponencial no descansa o no se justifica por el crecimiento de la criminalidad, ¿sí? Para entender el sistema penal tenemos que profundizar la mirada y entender que ese crecimiento exponencial de la población penitenciaria tiene que ver con una decisión política de qué es el delito y qué delitos perseguimos con mayor dureza y cómo utilizamos el derecho penal para también criminalizar tanto a las personas pobres en general como también a los indeseables, y como se da este caso específico con relación a los 5 estudiantes, a las 5 personas que participaban de las manifestaciones, como se da en el caso de Genaro Mesa, dirigente campesino de la Federación Nacional Campesina, como se da en el caso de 6 campesinos también condenados que se encuentran en la cárcel de Tacumbú, como se da también en otros casos donde se ha utilizado el derecho penal para desmovilizar, para sancionar y para perseguir a personas que, entre comillas, son indeseables o que molestaban, por decirlo de alguna manera, al status quo que se busca, que busca tener este sistema. Este sistema, de vuelta a lo que decía anteriormente, este sistema, este Estado penal policíaco, toma la decisión política de dónde perseguir, a quién perseguir, y a este sistema le es funcional la cárcel, le sirve la cárcel y le sirve el sistema penal para poder perseguir y para poder ajustar y para poder tratar, entre comillas, esa población indeseable de esa manera, porque para eso es rentable y es interesante ese proceso de persecución para poder mantener ese status quo y seguir manteniendo esos procesos, el poder que se tiene y el poder en general con relación a la situación no solo en Paraguay, sino en otros países, digamos, ¿verdad? Muchísimas gracias, Dante. ¿Querías agregar algo más? No. Básicamente la idea central guarda relación con eso, digamos, ¿verdad? Con la importancia de mirar
el crecimiento de la población penitenciaria con relación al uso del derecho penal, a ese uso del derecho penal que es una decisión política y que termina criminalizando un sector específico o distintas personas sobre las cuales recae todo el proceso, toda la dureza del derecho penal, y sobre esa dureza del derecho penal o esas garantías se activan cuando estamos hablando de otras personas o de otro tipo de procesos donde el sistema penal funciona, entre comillas, y las garantías penales funcionan en su total dimensión y no funcionan y no son respetadas cuando hablamos de otros, de los procesos y de las personas que se encuentran hoy en el sistema penitenciario. Muchísimas gracias, Dante. Muchas gracias por tu participación, por tu tiempo para este módulo 5 de la Cátedra Libre de Derechos Humanos Esther Ballestrino. Yo quisiera recordar de nuevo que por favor se inscriban en el enlace que se les compartió y también que la cátedra, esta versión de la cátedra consta de 8 módulos en total. Estamos en el módulo 5, es decir, que tenemos todavía 3 sesiones por delante y les pido que agenden ya que la próxima sesión es el viernes 16 de marzo y vamos a tratar el tema de derechos humanos de las mujeres. La docente a cargo va a ser Mirta Moragas, perdón, de mayo, me equivoqué de mes. Entonces, el 16 de mayo. Y el tema es derechos humanos de las mujeres con Mirta Moragas. Entonces, agenden ya esa sesión, inscríbanse, contesten las preguntitas de control. Muchísimas gracias, Dante. Muchas gracias a todas las personas que participaron, a la excelente participación con preguntas y seguimos con esta tarea enorme y siempre difícil de difundir y entender los derechos humanos. Hasta la próxima. Muchas gracias.